Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta foto fue la segunda aparición oficial de la segunda Marquetalia. Es una foto rara. Todo el mundo cuando salió la foto habló de las modernas armas que tenían estos señores, pero lo que a mí más me llamó la atención fueron las matas. Ese fondo frondoso y verde no cuadra para nada con la guerrilla latinoamericana, incluso la guerrilla recargada. Todo el escenario botánico carece de la diversidad tropical típica de nuestras selvas colombianas o venezolanas. Hay algo artificial al respecto. Si uno ampliara el cuadro, Márquez y compañía estarían tal vez en un yucal al lado de su finca con piscina o en un jardín de Caracas. Más allá de lo fabricado de este proyecto geriátrico insurgente, no deja de parecer un ejército sin pueblo en dudosa condición de discapacidad. Creo yo que no es Márquez el problema de la violencia armada ahora mismo en Colombia, por más que sea una figura importante y útil para los sectores que se siguen oponiendo a los acuerdos de paz con sus excopartidarios, con el partido FARC. Sin una cara clara, la cantidad, la capacidad y el modo de operar de los grupos armados en Colombia sigue siendo un reto enorme de seguridad nacional y de derechos humanos. Algunos cálculos ponen en 3.000 el número de personas confinadas en el Chocó, por ejemplo, 3.000. En el Alto Baudó, cientos de familias indígenas y negras tienen restricciones a su movilidad hace más de 6 meses por la influencia de diversos grupos armados. Casos similares se están dando en Antioquia, en Nariño, en norte de Santander. De hecho, por estos lados, en norte de Santander, se habla en estos días de acuerdos humanitarios otra vez. El expresidente Ernesto Samper, por ejemplo, presidente en las épocas de los intercambios humanitarios, intenta ahora apoyar a las comunidades de esa zona que quieren establecer diálogos entre el EPL y el ELN para sentar reglas básicas sobre la violencia, para excluir a la sociedad civil de la guerra. De Arauca nos enteramos también por estos días que están pasando cosas raras al otro lado de la frontera. El ejército venezolano atacó un campamento de las disidencias de las FARC en territorio venezolano, perdió 4 soldados y extraoficialmente se habla de 15 disidentes muertos. El golpe se habría dado, según una investigadora de la que oiremos hoy en el programa, con apoyo al ejército venezolano del ELN. Todo muy raro. La guerra en Colombia hoy está lejos de ser tan sencilla como la fantochería de estos señores. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche en Zona Franca, son las 9:04 de la noche. Hablaba yo y nos agarramos de esta foto fabricada de la segunda Marquetalia para hablar de conflicto armado en Colombia, pero quiero empezar con otro tema. Porque creo que ese no es el punto más importante de lo que está pasando en términos de grupos armados ilegales en el país. Me llamó mucho la atención la historia de una periodista, ella se llama Ana León, escribe para La Silla Vacía y habla de lo que está pasando en Arauca. Esto ha tenido un cubrimiento mediático mucho menor del que tuvo la segunda Marquetalia, pero quizá nos da unos avisos más importantes acerca de cómo se está desarrollando el conflicto ahora mismo en Colombia. Ana León está en Cúcuta y en esta conversación nos va a acompañar también Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Buenas noches a ambos, ¿cómo está Ana? Buenas noches, Daniel. Muy bien, gracias por la invitación. Como siempre, para La Silla, un gusto estar acá en Zona Franca. Con caras nuevas, que es lo bueno de La Silla, tiene muchas caras y muchas patas. ¿Qué hubo, Garzón? ¿Cómo está? ¿Qué hubo, Pacheco? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación otra vez para estar en Zona Franca. No, señor, la FLIP hace algunos de los análisis y recolecciones de datos más rigurosos con los que contamos los periodistas para entender lo que está pasando. Pero me voy a concentrar inicialmente en lo que cuenta Ana León en La Silla Vacía acerca de lo que está pasando en Arauca. Y es que la historia es increíble porque usted nos cuenta, Ana, que hubo un ataque del ejército venezolano contra un campamento de la disidencia de las FARC en el que, según sus fuentes, participó con información el ELN, y aquí entonces no entiende uno en dónde está parado. Sí, bueno, este operativo oficialmente lo da a conocer
el Ministerio de Defensa de Venezuela. Y bueno, puede sonar sí bien particular y justamente por eso tratamos de saber qué fue lo que pasó. En el operativo, según la información oficial, mueren unos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. También extraoficialmente se dice que murieron cerca de 15 guerrilleros de las disidencias de las FARC. Y lo particular es porque en medio digamos, del control que se sabe que las guerrillas, tanto el ELN como las disidencias de las FARC tienen en esa zona fronteriza, pues porque el ELN termina dándole información a las Fuerzas Armadas para este operativo. Justamente lo importante de eso es el contexto histórico que hay en Arauca frente a lo que fue una guerra entre guerrillas de ELN y FARC, y por eso es, digamos, que la historia cobra tanto sentido. Claro, ahora con el ingrediente, obviamente, de las Fuerzas Armadas venezolanas. A propósito de ese contexto, yo hice aquí una pequeña tarea, hicimos acerca de la violencia. Eso fue sobre todo año 2005, entiendo yo, fue como el pico de esa violencia. Voy a poner aquí en pantalla algunos daticos de contexto acerca de esos enfrentamientos que hicieron que, por ejemplo, la tasa de homicidios en Arauca fuera de cerca de 130 por cada 100.000 habitantes. Eso es una vaina enormemente alta. En el promedio nacional en Colombia en ese momento, que era un momento de mucha violencia, era 45. Un oficial de inteligencia le dijo a Semana por esa época que todos los días hay que recoger muertos se dejan tendidos en los caminos. Además, un líder social en Arauca, explicó que ese periodo fue el más duro de la época de los paramilitares. Ahí se mezclaron una cantidad de cosas que ahora ustedes están viendo podrían retornar. Sí, pues hasta ahora digamos que partimos de que este hecho del operativo, de que le leen le entregue información a las Fuerzas Armadas, es como el campanazo. Justamente uno de las fuentes que tenemos en el terreno nos hablaba de eso, y es que la gente pues vive allá con mucho temor de que esas guerrillas se vuelvan a enfrentar, justamente por los datos que usted da, y pues que las historias de vida que dejó esa guerra ya son realmente muy crueles. En cuanto a lo que tiene que ver pues ya con todo el contexto histórico, es ahí donde uno dice, bueno, es normal que la gente en Arauca esté con miedo, aun cuando aún apenas es como un aviso, ¿no? Claro, y déjeme, y le hago una pregunta que puede ser muy ingenua para usted que conoce más la situación, pero supuestamente las disidencias no estaban aliadas con los venezolanos, al igual que el ELN, y estas disidencias hacen parte de las disidencias lideradas por Iván Márquez, ¿o son unas disidencias distintas? Bueno, empecemos por la segunda parte. Entonces, como sabemos, digamos que las disidencias de las FARC se crearon en distintos momentos, digámoslo. Pues por un lado está la de Gentil Duarte, la del Frente Primero, que se crea en medio de la negociación con las FARC, aún no se había firmado la paz. Por otro lado están estas disidencias que empiezan a aparecer cuando ya la reincorporación está andando y pues los excombatientes ven que digamos, el acuerdo, la implementación de los acuerdos va muy lenta. Muchos pues se van y empiezan a crearse estas disidencias en cada una de las regiones con la gente que se estaba reincorporando allí o que dejó, pues, digamos, ese proceso de reincorporación. Y por otro lado está la disidencia que conocemos, pues, que se hace pública al mando de Iván Márquez, de Romaña, de Alex el Paisa, de Jesús Santrich el año pasado. En el caso particular de Arauca, no trabajan coordinadas. Está la disidencia del Frente Décimo de Martín Villa, que es la que se creó allí en Arauca en medio del proceso de reincorporación, que digamos que empezó a darse a conocer ya con volanteo y a decir acá estamos en 2017 más o menos. Sí. Y la segunda Marquetalia, pues que se sabe, el Inside Crime, por ejemplo, ya ha investigado, ha reportado, ha reseñado que pues los líderes de esta disidencia de la segunda Marquetalia tienen su centro de operación en el estado de Apure, que es justamente el que está en frontera con Arauca. Entonces son dos disidencias diferentes y allí no trabajan ellas coordinadas. Juan Carlos, sí, perdón, siga. Tranquilo. Que No, y bueno, y por el lado de lo primero que me decía, pues es difícil, digamos, definirlo, o es complejo porque
pues lo que hay son indicios y algunos hechos de cómo las guerrillas trabajan del lado venezolano. Entonces, por un lado, que eso, digamos, es un hecho, y es que van y vienen de Colombia a Venezuela pues constantemente a su antojo, no solamente por todo lo que, todas las rentas ilegales que manejan y que representa pues justamente ese paso, sino también porque les funciona como retaguardia, ¿no? En Venezuela pues prácticamente se esconden. Sí. Pero digamos, como digo, es un poco también complejo de entender hasta qué punto pues está ahí el gobierno Sí. venezolano Juan Carlos, con ellos. usted quiere hacerle alguna pregunta a Ana, ¿le queda alguna inquietud? No, pues yo creo que aquí pues se está tocando un tema muy importante que es el tema de Venezuela y cómo entra Venezuela en esta ecuación. Y creo que compartimos el hecho que esto es muy complejo y que finalmente tal vez lo que estamos viendo en esa frontera es que del otro lado tampoco hay unidad, es decir, del otro lado no solamente hay una relación entre estos grupos y el gobierno venezolano, sino que ahí también hay un proceso, digamos, de fragmentación y de distintas posiciones. No sé si haya más información sobre eso, porque tenemos esta imagen de la relación entre comandantes y el gobierno venezolano, pero al parecer, pues todo indica que al otro lado de la frontera tampoco esto es tan organizado. Claro, y entre distintas fuerzas de las Fuerzas Armadas que hay en Venezuela. No sé si usted tenga ahí algo más para agregar, Ana. No, pues digamos que en toda la frontera, no solamente en Arauca, también en el Catatumbo es conocido que las guerrillas, pues digamos, todas sus rentas ilegales pasan pues ante la vista de los mandos oficiales, pero pues como decimos, es bien complejo definir esa relación, Ana cómo León es es. periodista, escribe en La Silla Vacía, es la que cubre todo lo que pasa en los Santanderes y hasta Arauca llegan sus fuentes. Ana, fue un gusto haber hablado con usted esta noche, muchas gracias y léanla en La Silla Vacía. Ah, usted, Daniel, buenas noches, muchas gracias. Me quedo con Garzón para que tratemos como de desmenuzar un poquito más esta complejidad y la fragmentación es la palabra que digamos que se pone de presente en este contexto. Le voy a poner, Juan Carlos, un pedacito del comunicado de la segunda Marquetalia, que es la que un poco nos pone a reflexionar acerca de esta nueva etapa en el conflicto. Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia. No más tolerancia con Iván Duque. Tenemos que cerrarle el paso, bla, 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 etcétera, etcétera. Garzón, usted que es un analista experto, estas matas que los tipos tienen detrás definitivamente no son unas matas de la selva, ¿cierto? ¿O soy solo yo? Bueno, yo soy analista experto, pero no precisamente en matas, Pacheco. Bueno, pero ayude, me va a dejar solo acá. Es que parece como un cultivo de yuca o unas matas que ponen en la terraza de un apartamento caraqueño o algo así. O sea, rara. No, además porque yo creo que aquí hay todo como un performance ahí, ¿no? En términos del mensaje, la foto, el armamento, y digamos cómo se quiere mostrar, pero está pasado desde el primer video que aparecieron estos excomandantes, que además pues son vistos como traidores por parte de algunas disidencias, sobre todo las que no se unieron al proceso, y que pues además del discurso, pues hay grandes preguntas sobre cuál es realmente su capacidad de articulación, su capacidad armada y en qué punto está ese plan de la segunda Marquetalia. Lo que creo es que este título de la segunda Marquetalia puede dar una falsa impresión de que tenemos o que estamos transitando como la unidad de grupos que son muy diversos y que pues además recrean o nos ponen como en la inercia de pensar como en estas grandes organizaciones que tienen un discurso elaborado, cuando en realidad en el terreno, en los territorios estamos viendo distintas organizaciones, distintos tipos de conflictos,
y desafortunadamente una respuesta del Estado que parece ser bastante uniforme e inercial. Sí, yo voy a poner dos series de datos que agarro de usted y de la Fundación Ideas para la Paz. Entonces, esta es una línea histórica no, esta es de Mindefensa. Esta es una línea histórica de miembros de la fuerza pública asesinados en el marco de combates y enfrentamiento con grupos armados. Juanse, el de asesinados fuerza pública, ahí está. Entonces, uno ve que aquí hay una disminución enorme. Tengo una serie que coge el periodo de enero-agosto para que podamos hablar del 2020 y lo compara con enero-agosto de los años anteriores. En enero-agosto del 2020, de hecho, ha sido el periodo menos violento para la fuerza pública en al menos una década, desde antes del 2010. Veíamos números de 324 en un semestre, estamos en 64 ahorita. En ese sentido, la violencia y los enfrentamientos que ha tenido la fuerza pública y la pérdida de vida de soldados y policías ha caído a niveles muy bajos, pero le voy a poner este otro dato y es el de líderes sociales asesinados. Líderes sociales asesinados en Colombia, y esto nos muestra como una dinámica distinta. De nuevo, aquí cojo de la Fundación Ideas para la Paz el periodo de enero-agosto para incluir el 2020, y en el 2020 fueron 90, hay un incremento frente a los años anteriores, pero digamos que veníamos de 60, 57, 52 y viene un repunte, es decir, mientras menos soldados y policías mueren, más líderes sociales están cayendo asesinados. Y esto le sirve, Juan Carlos, para tratar de enmarcar esta nueva etapa del conflicto. Sí, definitivamente, porque lo que tenemos, sobre todo en el periodo posterior al proceso con las FARC y ahora en el periodo de la implementación, digamos como un conflicto armado diferente en términos de que la mayoría de los grupos que tenemos en Colombia, los grupos armados ilegales, están evitando la confrontación directa con la fuerza pública. En realidad tienen un poder de fuego muy distinto al que tenía las FARC, ¿no? Entonces usted pues verá en las noticias y los televidentes pues que ya no tenemos estas noticias de combates largos por días como lo veíamos antes, y eso se ve reflejado no solamente, Pacheco, en esta gráfica que usted muestra de los miembros de la fuerza pública que han muerto en combates, sino que usted, por ejemplo, si coge la curva también de los miembros de las organizaciones armadas ilegales que han muerto en combates, sí, incluso las capturas también han ido descendiendo. Entonces tenemos ahora una confrontación armada, por ponerle un nombre, que tiene una disputa menos abierta entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales, pero al mismo tiempo una acción que está teniendo unos impactos humanitarios muy grandes, que está afectando a las poblaciones, que se sigue jugando en los territorios, pero ahora pues afectando mucho a las poblaciones. Entonces, pues estamos como en esta tarea de tratar de entender qué es lo que está pasando y por qué finalmente tenemos, por un lado, digamos, un conflicto que no cobra tantas vidas de combatientes, pero que sí está poniendo a los civiles en medio, digamos, de las disputas. Juan Carlos, voy a hacer una muy breve pausa de comerciales. Seguimos hablando en un par de minutos. Quédese conmigo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24, hablamos de conflicto armado, seguimos en conflicto, francamente en conflicto, ese es nuestro hashtag de esta noche. Es un conflicto que, como hablábamos con Juan Carlos Garzón, quien está conectado desde Nueva York, afecta más a la población civil, está en regiones alejadas de Colombia, pero políticamente sigue existiendo como una razón y un leitmotiv del debate nacional aquí en Bogotá. Les pongo esto del alto comisionado de paz, Miguel Ceballos. Le deberían cambiar el nombre, al menos, el nombre de ese cargo de Miguel Ceballos. Ahí va. Así como el ELN, las disidencias de las FARC, también hay muchas pruebas de ello, orientan y quieren controlar una gran cantidad de grupos que destruyen la infraestructura de los CAI. ¿Por qué destruir los CAI? Porque ellos han funcionado y garantizan la seguridad y la tranquilidad en los barrios.
Pero y entonces tenemos unas disidencias y un ELN, Juan Carlos, que adquirió un poder de influencia urbana que la guerrilla más grande y poderosa de Colombia, las FARC, nunca tuvo. Pues ahí hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Porque pues uno le surgen preguntas respecto a cuál es la capacidad del Estado colombiano de prevenir este tipo de hechos, porque esa información no había salido antes. Si esto nos pegó en la cara en un día en donde de repente descubrimos que tenían esta influencia. Y digamos que aquí también creo que hay un problema en términos de cómo la inteligencia está leyendo estos hechos. No se podría descartar en Colombia que las milicias de algún otro grupo pueda tener algún tipo de influencia, pero la verdad es que es muy irresponsable como poner esas generalizaciones en un contexto en el cual pues finalmente se busca mezclar también la protesta social con hechos de vandalismo y conectar eso con lo que tenemos todavía activo, el conflicto armado en Colombia, ¿no? O sea, lo preocupante, Daniel, a mí me parece que es como la simplificación de lo que está ocurriendo, pero no una simplificación que es muy funcional a la polarización, ¿no? Y digamos como a estos extremos que quieren como descalificar también la movilización social en Colombia. Le voy a poner ahora al presidente de la República, que también habló sobre esta violencia, y aquí hay otro de esos lugares a los que regresa el gobierno, que es el lugar del narcotráfico. El ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y muchas de estas organizaciones criminales gravitan en el narcotráfico y en la extracción ilegal de minerales. Tenemos que reconocer que a más coca, menos paz. ¿Y qué son estos grupos? Los que están detrás de masacres, de homicidios colectivos, los que están detrás del asesinato de muchos líderes sociales. Y entonces este ha sido tal vez otro de los puntos a los que el gobierno siempre regresa, y es el tema del narcotráfico, la herencia del gobierno anterior y esta gasolina que es la que le da fuerza al conflicto. Sí, además es una versión bastante incompleta, Daniel, porque igual si vamos a hablar de los actores que gravitan alrededor del narcotráfico, pues también tendríamos que hablar de la corrupción, actores locales que gravitan también en el narcotráfico, incluso pues miembros de la fuerza pública, ¿no? En las zonas, digamos, de producción cocalera o corredores, ¿no? Entonces, digamos, es una versión bastante, otra vez, simplista, que, pues, digamos, tiene una explicación que parece muy sencilla para un problema que es muy complejo. Y en esa ecuación que mientras que tengamos coca no tendremos paz, pues uno también podría complementar eso diciendo que mientras que no implementemos lo que se había pactado, de alguna manera, pues también seguiremos teniendo coca, ¿no? O sea, eso es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Si la coca es, digamos, como el resultado, la causa de lo que está pasando en las regiones. Y déjeme preguntarle si usted siente que esto es retórica política y la retórica política pues se da en un ambiente de lucha de ideas, de oposición al gobierno, pero ¿usted cree que dentro de los aparatos de seguridad, dentro de la gente que sí se está pensando un poco la política de seguridad, hay una idea diferente, hay un reconocimiento de la complejidad del problema, de que las capacidades de antes no son las capacidades que se necesitan hoy, de que hay que tratar de entender mejor qué está pasando, o tienen el mismo discurso también ahí adentro? Pues yo creo que es difícil tener una lectura unificada de lo que se piensa al interior del gobierno y de los, digamos, como de los aparatos de seguridad. Yo he escuchado versiones más complejas, pero digamos que lo más fácil en términos de mandar mensajes es seguir con el discurso del narcotráfico, seguir con el discurso de que lo que hay que pegarles a unas organizaciones y a unos cabecillas, y eso nos evita las discusiones más complejas de cuál es la intervención que realmente está haciendo el Estado en estos territorios. En dos puntos claves, Daniel, además, que es el tema de la eficacia de lo que se está haciendo en términos de seguridad, pero un problema grave de legitimidad, ¿no?
Entonces aquí partimos de que el Estado se reconoce como una autoridad legítima, pero lo que se está viendo en las regiones finalmente es que ese discurso no casa con la relación que tiene la fuerza pública con las poblaciones y realmente con una estrategia de seguridad que responda a esas dinámicas pues locales. Entonces aquí tenemos como la inercia de lo que veníamos haciendo. Creo que no hay una capacidad de adaptación y finalmente en eso nos están tomando ventaja las organizaciones ilegales en el orden local. Se ha hablado mucho y la gente trata de medir el avance de las nuevas disidencias, de los nuevos grupos en términos de hombres. Y hay unos cálculos de hombres. ¿A usted le parece que esa es una buena forma de verlo? ¿Cómo deberíamos tratar de medir lo que está pasando en medio de esta complejidad tan difícil de entender? Para mí, Daniel, el tema de arriesgarse con un número de hombres es una irresponsabilidad mayúscula, o sea, eso es un invento. Quien hoy diga un número, eso es una simple especulación. Me parece a mí que tenemos que retomar el enfoque de seguridad que se basa en la protección de la población. Y los mejores, digamos, el mejor indicador de que se está haciendo algo positivo en el ámbito de la seguridad es obviamente el mejoramiento de las condiciones de seguridad que se debería haber reflejado en los indicadores. No las hectáreas. Y bueno, no necesariamente en las hectáreas. Pero fíjese, por ejemplo, que hablemos de las masacres, los llamados homicidios colectivos, y pues según cifras del Ministerio de Defensa, de enero a agosto, las víctimas de masacres habían aumentado casi un 20%. El homicidio, si no fuera por la pandemia, tendríamos una tendencia bien distinta. Hay regiones que están hoy peor de lo que estaban antes de comenzar el proceso con las FARC. Entonces, creo que ahí el mejor indicador finalmente es, pues, qué está pasando con el homicidio, qué está pasando con esos hechos que afectan a las poblaciones y también cuál es la lectura en términos de la legitimidad del Estado en esas zonas. Juan Carlos Garzón, ¿sí? Hágale, no, cierre. A punta de hectáreas, la situación de seguridad no va a mejorar y no hay que confundir la política antinarcóticos con la política de seguridad. La primera lo que quiere es reducir la demanda y la oferta de drogas, pero lo que nos importa en términos de seguridad es pues finalmente la protección de la población, que debería ser el tema central. Parece una obviedad, Juan Carlos, pero creo que es un mensaje que debería calar hondo porque no está presente ahorita mismo en el gobierno. Juan Carlos Garzón es director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias por su tiempo esta noche, Juan Carlos. Gracias, Daniel. Saludos a los televidentes. Nosotros vamos a una pausa y hacemos un programa un poco distinto de aquí en adelante. Vamos a hablar con las personas que están vinculadas a esas comunidades que están padeciendo este nuevo conflicto, incluyendo a Leiner Palacios, el nuevo comisionado de la verdad, una persona que se creó en el activismo social a raíz de la masacre de Bojayá. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:37 minutos. Tenemos el gusto de conectarnos con el comisionado Leiner Palacios, la nueva persona que llega a la Comisión de la Verdad a representar a las comunidades negras colombianas en general y sobre todo a las chocuanas. ¿Cómo está, comisionado? Buenas noches. Muy buenas noches a usted, hombre. Muchas gracias por la invitación. En estos momentos estamos con gran alegría, con gran entusiasmo y sobre todo con gran expectativa para asumir esta gran responsabilidad que el pueblo colombiano y la voluntad de los comisionados y comisionadas ha querido, y guiados por el espíritu de Angelita Salazar, que nos acompañará siempre. Hombre, ¿cómo es la vida? Usted hace un par de meses estaba saliendo de una situación de seguridad muy difícil allá en Bojayá, había sido amenazado y hoy está sentado en la organización que aspira a darle a los colombianos una versión acerca de este conflicto, ¿no? Sí, una situación, cómo cambia la vida en momentos, y afortunadamente hoy cambia la vida, en mi caso favorablemente, pero
No es fácil estar hoy aquí cuando recordamos que estamos quizás cumpliendo una labor que venía liderando Ángela Salazar, una mujer campesina, una mujer popular, una sabiduría ancestral y que esta pandemia cogió y nos la arrebató. Realmente no es fácil, como digo yo, Angelita nunca tendrá un reemplazo, Angelita tendrá aquí un amigo y sobre todo Angelita tendrá la invitación de todos los colombianos y colombianas para que le honremos con este gran desafío de hacer el trabajo en favor de las víctimas. Este año ha sido un año muy difícil, pero sí. tenemos que llenarnos de esperanza. Y Leiner, y yo creo que en la Comisión de la Verdad era muy importante que el puesto de Ángela Salazar fuera reemplazado también por una persona negra, una persona que pudiera hablar por una comunidad que ha sido especialmente golpeada por la violencia, sobre todo en el Pacífico colombiano. Y me da la impresión de que hay una cantidad de cosas que usted puede ayudar a hacer acerca de lo que pasó y para aportar esa verdad, pero su puesto y su papel también buscarán hacer cosas para lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Me imagino que debe haber como un conflicto entre usted, una persona que es de acción para ayudar y proteger a las personas que están en riesgo ahora y también al mismo tiempo recordar a los que murieron desafortunadamente. Sí, en estos momentos debo reconocer, yo tengo un conflicto porque pues a mí me angustia demasiado la situación de orden público, la situación de riesgo que están las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, sobre todo en el país, pero de manera especial en el Pacífico. Sufriendo situaciones muy complejas, en la situación que viven poblaciones y líderes sociales, la sistemática y creciente realidad de masacre que se ha ensanchado en contra de los jóvenes de nuestro país. Realmente son situaciones que me preocupan demasiado y pues nosotros tenemos un mandato. Tenemos que cumplirlo y vamos a hacer lo máximo para cumplirlo. Sin embargo, no podemos dejar de llamar la atención sobre esta problemática. Claro, porque Nosotros si usted... debemos trabajar por la paz y trabajar por la reconciliación. Porque me imagino, y usted empezó en esto de los derechos humanos luego del atentado, a la iglesia en Bojayá, donde murieron más de 70 personas, entre esos 32 familiares y conocidos suyos, como parte del Comité de Derechos Humanos de Víctimas de Bojayá. Pero si usted vuelve hoy a Bojayá a decirles, vengan, hablemos de esa verdad y hablemos de lo que pasó en ese entonces, yo me imagino que hay mucha gente que le va a decir, no, Leiner, yo necesito hablar es de lo que está pasando ahora mismo, porque es que ahora mismo nos pueden matar, nos pueden confinar, están reclutando a los niños y en ese sentido me imagino que usted va a tener que dividir un poco su tiempo y su esfuerzo. Sí, la comisión y todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición creado en La Habana y en el acuerdo y que permite garantizar los derechos de las víctimas, hoy estamos en un desafío aún mucho mayor, porque todo el sistema se ve abocado a que las comunidades querrán enfrentar las problemáticas actuales. Y quizás nuestro mandato está referido a reconstruir un proceso, un ejercicio a partir de la memoria hasta el 2016 y en nuestro caso es muy difícil para mantener a la gente que haga ejercicios de memoria de verdad cuando lo que la gente está viviendo hoy es una guerra desatada. Y un abandono institucional y una falta de salud, de educación.
Sin embargo, en ese contexto tenemos que trabajar y hemos elaborado desde la comisión con el trabajo de Ángela y los demás comisionados una ruta y una metodología que nos permite acercarnos a las víctimas y un protocolo de seguridad que nos permite mantener que las personas que se acerquen al sistema y en este caso a nosotros de manera particular, garantizar un mecanismo de protección. Nosotros no vamos a exponer a las víctimas, sí. Vamos a trabajar y acercarnos lo más profundo que podamos y en ese sentido se han adoptado medidas que protegen a los líderes y a las comunidades que brinden su testimonio. Leiner, usted antes de llegar a la comisión, y me imagino que todavía ahora, era un líder muy amenazado, su vida estuvo en peligro. Sin embargo, y me genera curiosidad, me gustaría entender, usted, a pesar de que el acuerdo de paz no trajo la paz que prometía, que trajo una paz parcial, una paz que de hecho fue más guerra en algunas regiones, igual se la quiere jugar por uno de los instrumentos de ese acuerdo que es la Comisión de la Verdad. ¿Por qué a pesar de usted no haber podido vivir esa paz, le está apostando a través de la Comisión? La paz es la verdad, es la puerta de entrada para un camino hacia la reconciliación. En la manera que está diseñado el mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad permite avanzar hacia procesos de convivencia. En definitiva, cuando uno ha sufrido la violencia, cuando uno sabe de los impactos en carne propia y le ha tocado cargarlos por décadas, por años, pero también cuando uno ha escuchado las víctimas del país y los sobrevivientes, uno encuentra que es necesario parar esto. La Comisión de Esclarecimiento es una fórmula importante para avanzar y por eso yo creo que es importante estar aquí. Cuando uno escucha a las víctimas, lo que quieren es garantías de no repetición y sobre todo que se les cuente qué pasó y por qué pasó toda esta desgracia. Pero todo esto tiene sentido en la medida que se tomen mecanismos para evitar que sigan pasando más muerte. Nosotros los colombianos y colombianas hemos sufrido una destela de muerte. Si uno revisa la historia, son muy pocos los colombianos y colombianas que no hayan tenido que pasar por una situación de violencia. Y la pregunta es, ¿nos quedamos en ese pasado lamentándolo o hacemos algo para que la vida sea distinta en el mañana y sobre todo para que la vida sea distinta a las generaciones renacientes, a los renacientes? Y sí, ahí tenemos un desafío y tenemos que trabajar por los niños, por las niñas. Tenemos que jugarnos la vida por la paz. La guerra no es una opción. La guerra ya nos demostró que nos deja en desastre. Y los colombianos sí sabemos de los desastres de la guerra. Sí, señor. Entonces, el camino que tenemos ahorita es enderezar la ruta y caminar hacia la reconciliación. Buscar una salida negociada del conflicto armado. Reconocernos como seres humanos. Respetar los derechos de los demás. Respetar las comunidades, la autonomía de los pueblos étnicos. Valorar y reconocer el papel de la mujer y los impactos de la guerra desproporcionadamente en la mujer. Aquí nos toca recuperar el tejido social y por eso nos la tenemos que jugar. Invito a todos y cada uno de los colombianos y colombianas a que nos la juguemos por la paz. Esta es mejor que la guerra. Leiner, muchas gracias por su tiempo esta noche. Leiner Palacios es el nuevo comisionado en la Comisión de la Verdad. Mucha suerte en su labor. Muchas gracias a usted y espero que nos acompañen en esta importante tarea. La tarea de la paz es de todos y todas y ustedes como medios de comunicación serán pieza fundamental para nosotros cumplir nuestra labor.
Muchas gracias, señor. Nosotros seguimos con un último invitado, también en el departamento del Chocó. Lo que está pasando ha hecho que de nuevo las comunidades se tengan que organizar para, en medio de la guerra en algunos lugares del país, poder establecer algunos acuerdos básicos de resistencia contra la violencia. Ya regresamos. Terminamos este programa, estamos en directo hoy, son las 9:52, hablando con un líder del departamento del Chocó, Abid Manuel Romaña, es coordinador del Foro Intereclesiástico del Chocó, uno de los movimientos que está pidiendo desde hace ya varios años un acuerdo humanitario ya. Buenas noches, Abid Manuel, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo han pasado? Bien, Muchas señor. gracias por darnos la oportunidad. Abid Manuel Romaña Mena, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Entonces, y para que la gente sepa, nosotros aquí, digamos que a veces nos llegan como atisbos de noticias de que hay unas comunidades confinadas, de que hay algunas personas que están sufriendo de reclutamiento forzoso de los menores de edad, pero ustedes llevan cerca de 3 años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos se sentó con el ELN, hablando de la necesidad de regular la guerra, al menos mientras se acaba, y de tener unos acuerdos básicos humanitarios. Si bien el acuerdo humanitario es una apuesta de las organizaciones étnicas y sociales, víctimas, mujeres y jóvenes del departamento del Chocó, que precisamente como tú bien lo dices, a partir del 2017 venimos apostándole a un acuerdo humanitario ya que nos permita tener las condiciones para vivir en paz en los territorios del departamento del Chocó. Y entonces entiendo que ustedes ya van por su 4º informe de esta solicitud de acuerdo humanitario que tiene varios puntos, entre ellos excluir a la población civil, no reclutar a menores de edad, respetar algunos lugares, respetar la movilidad de las comunidades en medio de esta guerra, y que cada vez que avanza el tiempo, a pesar de que ya no están sentados el gobierno con el ELN, se han ido incluyendo actores en la guerra que está viviendo el Chocó. Es increíble que vivamos en un país donde hay comunidades enteras confinadas sin que nadie haga algo, y ustedes están lanzando ese grito hace 3 años. Precisamente la agudización del conflicto armado en el departamento del Chocó obviamente agudiza una crisis humanitaria, social y ambiental y económica. Eso nos ha permitido a nosotros como grupos étnicos y sociales en el departamento del Chocó avanzar en una apuesta precisamente con 4 informes, que precisamente el 4º informe se lanza este mes, precisamente en donde visibilizamos la crisis que hay en los territorios, la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y entonces hábleme de lo que está pasando, Abid Manuel, por favor, para que la gente entienda, o sea, o cuénteme la historia de una comunidad. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita mismo? Precisamente el 4º informe que hemos presentado a la opinión pública, a las instituciones, también a la cooperación internacional, da cuenta de las violaciones que están pasando a nivel de las 5 subregiones del departamento del Chocó, pero en algunas acciones muy puntuales como el Bajo Atrato y Darién, el Alto y Medio Atrato, el San Juan, el Baudó y la Costa Pacífica. Tenemos una situación muy compleja en el Medio Atrato, en el municipio de Bojayá, una situación muy compleja en Río Sucio, en el Bajo Atrato y Darién, una situación muy compleja en el Alto Baudó, pero también una situación muy compleja en Vallasolano, pero también una situación muy compleja en el litoral del San Juan, que precisamente lo que da cuenta este informe es poder visibilizar la violación a los derechos humanos y la afectación a los niños y niñas, y precisamente lo que recomienda este informe es sacar a los niños del conflicto armado, porque no hay razón que nosotros vivimos más de 50 años en guerra y continuemos con un proceso de esto que lo que ha hecho precisamente es seguir violentando los derechos, teniendo en cuenta que hay un proceso de paz en marcha y que no ha habido respuestas coyunturales para la implementación de la paz, y volvemos a un tema agudo de la crisis humanitaria en donde los actores armados siguen disputándose el territorio por tener el control, y en ese control precisamente se afecta de manera sustancial a los niños y niñas,
se afecta sustancial a las mujeres, se afecta también a los líderes y lideresas, defensores y defensores de derechos humanos. Sí. Es de conocimiento los asesinatos que han habido en el Alto Baudó, es de conocimiento los desplazamientos que han habido en la costa pacífica, los desplazamientos que han habido en el Alto Baudó, los confinamientos que hay en el Alto Baudó, los confinamientos que hay en Bojayá, los confinamientos que hay en el Bajo Atrato y Darién, una situación que es sin precedente, y por eso los grupos étnicos en cabeza de sus dos plataformas, el Foro Interétnico y la Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas, hemos colocado el grito hacia la opinión pública para que en la dimensión de los gobiernos local, departamental y nacional definamos una ruta que les permita a la gente poder vivir en paz, poder superar los temas de confinamiento, porque la pandemia trajo también la agudización de ese confinamiento y los grandes desplazamientos que hay en nuestras comunidades, y eso coloca en riesgo en el día a día nuestras comunidades, pero también las situaciones complejas en ciudades capitales frente a la agudización del conflicto armado, la disputa territorial, y que precisamente hemos estado en constante, a partir de los 3 informes anteriores, visibilizando la crisis, pero no ha habido una respuesta contundente por las instituciones competentes. Abid Manuel, yo entiendo, digamos que antes de que se diera el acuerdo de paz con las FARC, había unos grupos más o menos establecidos en esas regiones, y más allá de lo difícil que era el conflicto en ese momento, había unos canales de interlocución con esos grupos de parte de las comunidades, y había unas formas de llegar a unos acuerdos básicos incluso en medio de la guerra. Ahora, en esta etapa post acuerdo de paz, esos mecanismos de diálogo con grupos armados, incluyendo las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía, esos vínculos y esas formas de dialogar con estos armados, ¿se han roto? ¿Son más difíciles? ¿Cómo han reaccionado las comunidades? Precisamente la complejidad y la disputa de los grupos al margen de la ley no da la gran oportunidad de hacer ese ejercicio, pero nosotros creemos que la implementación del acuerdo humanitario ya da esa gran oportunidad de generar diálogos territoriales, precisamente para buscar la salida a la situación humanitaria que vive el departamento del Chocó. Abid Manuel de Romaña está en Quibdó, es el coordinador del Foro Interétnico del Chocó, y están pidiendo hace 3 años un acuerdo humanitario ya. Muchas gracias por contarnos qué es lo que está pasando allá y por hacer visible lo que está padeciendo la gente en su región, Abid Manuel. Muchas gracias a ustedes. Esperamos seguir adelantando estas voces por estos medios. Quedamos muy agradecidos y esperamos volvernos a encontrar en una próxima ocasión para seguirle contando al país la crisis que vive el departamento del Chocó, la crisis que vive el Baudó, el Bajo Atrato y Darién, la costa pacífica, el Alto Medio Atrato y el San Juan, y que es necesario avanzar en la implementación del acuerdo humanitario ya. Aquí quedan las puertas abiertas. Muchas gracias, señor. Se me acaba el tiempo esta noche. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo. Acuerdos humanitarios, de eso estuvimos hablando en los 2000, en los 90, cuando era imposible vivir en medio de la guerra, y lo volvemos a tocar hoy. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.